Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idania Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. Ganamos las elecciones hace un año de batalla, de lucha, siempre con el apoyo y el amor del pueblo. En medio de fuertes protestas, Nicolás Maduro cumplió un año de su ajustado triunfo electoral. Pero fue el 19 de abril de 2013 cuando Maduro instaló su gobierno en medio de graves denuncias de la oposición sobre irregularidades en las elecciones. Enrique Capriles, su principal contrincante y a quien le ganó por una estrecha y dudosa diferencia de 1,5 puntos, pidió el recuento de todos los votos ante las dudas. Pero las instancias judiciales y electorales se lo negaron. Durante su gobierno, Maduro ha denunciado una guerra económica, varios intentos para derrocarlo y el supuesto apoyo de Estados Unidos en estas presuntas conspiraciones. El movimiento de protestas más largo del país, que se inició el 12 de febrero pasado y ha dejado cerca de 41 muertos y más de 600 heridos, ha sido desacreditado por Maduro como un plan terrorista para impulsar un golpe de Estado aprovechando el caos en las calles. Para hablar sobre el tema, saludamos a Eduardo Gómez Sigala. Él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido a la tarde de NTN 24, diputado Sigala. Buenas tardes, Soraya. Diputado, si pudiéramos hacer un balance de lo que ha sido este primer año de Nicolás Maduro, ¿usted cómo lo calificaría? Bueno, yo creo que este ha sido un año donde se han puesto en evidencia las políticas que durante 15 años han llevado adelante y que han sumido al país en un verdadero caos. No podemos ocultar que estos 2 meses son el reflejo del repudio, del rechazo a unas políticas gubernamentales que han llevado al país por el camino de la pobreza, por el camino de la violencia y por el camino de la pérdida de la calidad de vida de los venezolanos. Ese es el balance de esta gestión y no puede haber otro, porque es evidente la crisis que hoy vive Venezuela, una crisis que se conoce a nivel internacional y una crisis que refleja la incapacidad de un gobierno y además la voluntad de un gobierno de imponer un modelo que no tiene capacidad de producir resultados satisfactorios a la sociedad venezolana. Diputado Gómez Sigala, usted dice pues que este es el resultado de 14 años de gobierno, de revolución bolivariana, pero este año, estrictamente en este año, estos últimos 12 meses, desde esta ajustada elección en la que resultó Nicolás Maduro como ganador, para usted, ¿se podría hablar de aciertos y desaciertos de Nicolás Maduro? Pues no lo creo, porque de ninguna manera podemos calificar como acierto la inflación más alta del mundo. Una inflación del 60% realmente refleja los desequilibrios de una economía. Una violencia donde han fallecido 25.000 personas producto de la violencia en el país no pueden ser ningún acierto. Un desabastecimiento que ya el Banco Central de Venezuela ni siquiera es capaz de publicar los indicadores, reflejan la debilidad que tiene una economía, que el último indicador del mes de enero hablaba de un desabastecimiento, es decir, un índice de escasez superior al 30%, y que en este momento las cifras extraoficiales, porque ya el Banco Central no las publica, están por encima del 46% de promedio, pero tenemos productos que tienen índices de escasez superiores al 70 y al 80%. Eso realmente es el reflejo de una gestión económica llena de burocracia, llena de corrupción y llena de una incapacidad que se ha puesto en evidencia. Por supuesto, se encubrió durante mucho tiempo por el gasto público, por el derroche de los recursos, pero hoy el balance es de un país totalmente endeudado y de una deuda que cada vez dificulta la capacidad de responder el país a los niveles de requerimiento para seguir gastando y seguir utilizando las divisas petroleras para abastecer al país de lo que ha sido la incapacidad de producir en Venezuela buena parte de los insumos, de los productos y de las necesidades que el venezolano consume. Sí, diputado Gómez Sigala, es decir, podemos hablar más de desaciertos que aciertos durante este año de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué pasó? Hablábamos de 14 años que se están evidenciando durante los últimos 12 meses de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó para que la situación se agudizara
de esta manera para que la situación y la crisis económica, las tasas de inflación llegaran al sitio donde están? ¿Qué hizo Nicolás Maduro para que Venezuela se encuentre en este momento en el sitio donde se encuentra? Bueno, lo primero que hizo es que no podía seguir encubriendo por la vía del gasto lo que ya estaba siendo una noticia pública. Todo ese derroche de recursos que se utilizaron para las campañas electorales, el país lo está pagando ahora. Lo está pagando y ya no hay forma de seguirlo ocultando. En segundo lugar, el gobierno de Maduro ha pretendido seguir el mismo modelo de una confrontación, de una violencia. Pareciera que las noticias, que es algo absolutamente normal en democracia, es un diálogo, un llamado diálogo que en mi perspectiva no va a producir ningún resultado, como no lo ha producido en ninguno de los casos anteriores. Este es un gobierno que no respeta las leyes, que no respeta la Constitución, mucho menos va a respetar los acuerdos de ningún diálogo, aun cuando sea con algunos mediadores. En este caso no es novedad la situación de UNASUR, porque UNASUR fue precisamente el grupo que visitó a Venezuela y garantizó la revisión de un proceso electoral que nunca se dio. Por lo tanto, allí no hay ninguna garantía de que en esta oportunidad se comporten de una manera distinta. Pero lo que está claro es que el país es un país que se ha ido enfriando la economía, se ha ido paralizando el país, y eso lo están sintiendo en todos los sectores, porque en la medida en que van desapareciendo fuentes de empleo, eso está llegando a todos los niveles de la sociedad. Pero es que esa fórmula de deterioro de la actividad económica, del nivel de gasto para atender lo social, que ya no puede seguirse atendiendo con la misma magnitud, pero con la fórmula de la intimidación, del miedo y la violencia, es una fórmula explosiva. Por eso está toda Venezuela hoy en la calle, los estudiantes reclamando por un futuro que no tiene, que quiere salir de las universidades y tener un empleo que no se produce en Venezuela, y ese realmente es el síntoma de una corrupción que ha girado alrededor del gobierno, porque recuerden las devaluaciones que este país ha tenido. Hemos tenido 3 devaluaciones en lo que va de año, pero es que ahora nos estamos devaluando cada vez que sale el nuevo mecanismo que se llama el SICAD, que no es sino un mecanismo oficial de devaluación permanente y que veremos constantemente irlo devaluando. Las empresas en Venezuela a las que el gobierno les debe dinero probablemente tendrán una situación muy difícil en el futuro, porque al no reconocérseles ese pago, y ni siquiera, mucho menos por supuesto, al dólar comprometido, las van a poner en una situación muy difícil para seguir operando, para seguir produciendo, y eso genera cada vez más inestabilidad en la sociedad venezolana. La calidad del venezolano de vida va a irse deteriorando, porque es muy difícil que pueda ir reponiendo el nivel de inflación superior al 60%. Los salarios siempre se van a quedar rezagados y van a ir cada vez perdiendo poder adquisitivo. Sí, diputado Gómez Sigala, esto sobre el tema económico, pero a mí me gustaría también preguntarle qué fue lo que cambió en la oposición de Venezuela, porque después de las elecciones del 14 de abril de 2013 vemos una oposición que, aunque no está completamente unida, sí se encuentra más comprometida y con menos intenciones de someterse al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con esta oposición que tuvo, se podría decir, un resurgimiento el pasado 14 de abril? Bueno, yo lo que creo que ha pasado es que en la oposición no hay un solo liderazgo. Hay varios liderazgos, hay múltiples liderazgos, y cada uno está abordando al país desde la perspectiva que siente, que interpreta la realidad actual. Y a mí me parece que es absolutamente sano, porque esa es la democracia. Lo que tenemos que plantearnos es cómo en la mesa de la unidad podemos hacer ese debate interno que logre aglutinar y definir una estrategia conjunta para abordar los cambios y las transiciones que tienen que ocurrir en el país. Es evidente que hay diferencias, no hay la menor duda, y el gobierno trata de alimentarlas, pues reuniéndose con unos, persiguiendo a otros, tratando de generar la fractura. Lo inteligente en este caso es ver cómo se recomponen estas fisuras, porque en definitiva las diferencias son normales y naturales que ocurran. Lo que hay es que tener un plan coherente para manejar una estrategia de los cambios que tienen que producirse en el país. Lo que no podemos pensar es que el país va a poder mantenerse conviviendo en estas circunstancias sin que se den los cambios de fondo
porque, como le decía, esa combinación de pretender utilizar la democracia violando todos los derechos fundamentales y sin instituciones y alternativas por las cuales la sociedad pueda canalizar su reclamo es absolutamente imposible de sostener. En este país, y quiero reiterarlo, en Venezuela no hay la posibilidad de que un ciudadano pueda acudir a una instancia a canalizar un reclamo. No hay un solo juez que dicte una sentencia en contra del gobierno o en contra de una institución del gobierno. Eso no es justicia, eso no es democracia, eso realmente es la subordinación de las instituciones. Y esa debilidad es la que ha llevado a la gran reacción que hay en los distintos sectores de la sociedad, y creo que ninguno de los factores que forman parte de la unidad lo puede obviar, y por lo tanto estamos en un momento fundamental en la cual esas diferencias tienen que canalizarse para producir los cambios que el país reclama y para interpretar el momento actual. Lo que no podemos pensar es seguir prolongando este proceso sin buscar unas soluciones que le den un cambio a la verdadera democracia que el país está reclamando. Diputado Gómez Zigala, Maduro también cumple pues este año en medio de esta situación que estamos viviendo desde el pasado 12 de febrero, que es este movimiento social, este movimiento estudiantil en las calles exigiendo cambios para Venezuela, cambios económicos, políticos, sociales, judiciales. Pero lo estamos viendo en medio de esta no independencia de poderes de la que usted nos está hablando, con alcaldes detenidos, líderes de la oposición tras las rejas, diputados a quien se les quita pues la investidura sin un proceso adecuado. ¿Es sostenible y viable el gobierno de Nicolás Maduro en estas condiciones para usted? Pues para mí no, para mí indudablemente que no. Realmente no es posible pensar que se pueda convivir con un gobierno que encarcela a unos alcaldes recientemente electos o que mantiene presos a unas personas como el señor Simonovic ya por 10 años prácticamente, o a Leopoldo López por invitar a una postura diferente al país, a reaccionar frente a una pasividad que existía en el país, o allanarle la inmunidad a María Corina Machado por precisamente asumir la defensa de esos derechos que los venezolanos estábamos reclamando en todas partes, Venezuela y fuera de Venezuela. El caso de María Corina en particular, nosotros introdujimos los diputados una demanda al Tribunal Supremo y esa demanda ni siquiera ha sido admitida. Por eso le digo que en Venezuela lo que existe es un proceso de denegación de justicia. Son magistrados, son jueces que tienen una actitud de temor o de subordinación al gobierno, haciéndole realmente un daño enorme a la justicia en Venezuela. Por eso creo que convivir con ese esquema es absolutamente imposible, porque es convalidar el atropello mayor a las instituciones, a la Constitución y a las leyes. Por eso creo que aquí lo que se impone, y nuestro reclamo también a la comunidad internacional, es la forma como ven, la simplicidad con que ven simplemente a un presidente que, aunque cuestionado el proceso electoral, lo ven como un presidente electo en un proceso electoral, y no ven las actuaciones que son fundamentalmente violaciones a diario de los derechos humanos, casos evidenciados de torturas, de atropellos, de vejaciones, de detenciones. No es posible que a estas alturas hay más de 100 estudiantes detenidos, más de 2.500 procesados, presos políticos sin ninguna, digamos, justificación, que procesos sumarios o allanamientos sin cumplir con las normativas. Eso realmente son violaciones profundas al sistema democrático y más que justifican las reacciones de los que estamos anhelando realmente la recuperación de nuestra democracia y los espacios por los cuales los ciudadanos puedan tener instituciones en las cuales canalizar su visión, sus expectativas, y la recuperación de un país que tiene enormes posibilidades, pero no con este gobierno en la forma como lo han venido conduciendo. Yo soy un convencido de que aquí tiene que plantearse un mecanismo de transición que pase por la Asamblea, cumpliendo con los procedimientos legales, pero con mucha firmeza frente a esas posturas, y no asumiendo la debilidad de convivir con un sistema que atropella las instituciones y atropella la Constitución en primer lugar. Diputado Gómez Zigala, y ya para terminar, quiero consultarle, para usted, ¿debe haber diálogo
con el gobierno de Nicolás Maduro, como se está adelantando con la mediación de UNASUR, o no debe haber, como alegan los estudiantes y una facción de líderes opositores que llaman a continuar en las calles pidiendo estos cambios para Venezuela? El diálogo no es para pedir un diálogo como si fuera una concesión graciosa del gobierno. El diálogo se debe imponer con la fuerza de una movilización, la fuerza de un país que exige cambio, para que no sea una burla, para que no sea simplemente un trámite, para que no se quede solamente en la retórica como se han quedado todos los diálogos que tanto el señor Chávez como el señor Maduro han intentado plantear. Diálogos que pretenden distraer al país, tratar de dividir y fracturar más, cuando en realidad los problemas medulares y de fondo no se están abordando con la gravedad que el momento exige en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que el diálogo tendrá su momento, pero el primer escenario de diálogo es la Asamblea Nacional. Precisamente allí tenemos ya, vamos para 4 años, que debe ser la casa de los debates, del diálogo, del Parlamento, y precisamente es allí donde más se ha violado, donde más se ha atropellado. Un gobierno que no tiene la voluntad de que las instituciones cumplan su rol, mucho menos va a tener la voluntad de resolver los problemas que aquejan a la sociedad y que están planteados con una gravedad, especialmente con la violencia, con la violación, con los grupos estos paramilitares, con los cuales están atropellando y pretendiendo intimidar a la sociedad. Pero eso no va a ocurrir. Venezuela va a seguir protestando, va a seguir en su reclamo, porque es legítimo y además lo procedente luchar para recuperar nuestra democracia. Y ese es el reto que tenemos por delante, y yo creo y estoy convencido que esa coherencia y esa fortaleza debe darse en el seno, y ese debate primero en el seno de la unidad, para definir las estrategias y los próximos pasos que nos lleven en esa dirección. Eduardo Gómez Sigala, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, hasta luego. Que esté muy bien.